¿Cuál es la historia de la relación con Francia de los representantes Jaime Buenahora Febres Cordero y Rodrigo Lara Restrepo? ¿Ellos cuál balance hacen de la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Francia? ¿Quién ganará la segunda vuelta? Es decir, ¿quién ganará la presidencia de Francia según los representantes Jaime Buenahora Febres Cordero y Rodrigo Lara Restrepo? Para ellos, ¿cómo serán las relaciones del nuevo gobierno de Francia con Europa, África, Estados Unidos, China, ISIS, América Latina, Venezuela, Colombia y su proceso de paz y con el mundo en general? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy hablaremos sobre las últimas elecciones presidenciales en Francia. Tenemos dos invitados muy especiales con una relación muy estrecha con Francia. El representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora Febres Cordero. ¿Cómo está, doctor Buenahora? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Y nuestro otro invitado muy especial, el doctor Rodrigo Lara Restrepo, representante por Bogotá de Cambio Radical. Gracias, muy bien, muy contento con esta invitación. Un saludo a los televidentes. Representante Jaime Buenahora, cuéntenos de la historia de su relación con Francia. Bueno, yo siempre fui un admirador de la cultura francesa en todas sus expresiones, comenzando por la literatura y su historia. Y tuve oportunidad de estudiar allí un buen tiempo, 5 años largos. Y siempre he tenido ese vínculo con Francia, sigo permanentemente desde los años 70 su vida política, su vida económica, su vida institucional y bueno, pues acá estamos pendientes de lo que va a ocurrir el próximo 7 de mayo. Y cuéntenos de su relación con Francia, doctor Lara. Bueno, yo estudié primero aquí en Bogotá en el Liceo Francés. Y luego, aunque estudié casi todo el colegio en Suiza, lo hice siempre en francés y luego terminé el colegio en París. Regresé aquí al país y volví a estudiar en Francia en 2 ocasiones, en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Y una vez culminados los estudios, pues he tratado de mantener un vínculo siempre con ese país al que le tengo un gran cariño y una gran admiración. Representante Buenahora, usted pues actualmente dirige una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad de Estados Unidos, pero usted tiene un afecto muy grande por Francia. ¿Por qué? Bueno, admiro profundamente este país en su historia porque creo que ha sido fundamental para Occidente y basta recordar 2 o 3 cosas. Por ejemplo, el periodo de Carlomagno, que trató de reunificar otra vez ese viejo imperio romano, enfrentando en ese momento la expansión del Islam. Y si uno recuerda otro hecho importante, por ejemplo, las cruzadas. Francia fue el país líder en las cruzadas. Y así en numerosos otros acontecimientos, qué decir de la Revolución Francesa y sus enseñanzas. Y creo que ha sido una luz para el mundo en muchísimos periodos y desde luego pues estamos para seguir admirando este país y como digo, pendientes de su futuro. ¿Y el doctor Lara, por qué admira a Francia? Bueno, pues es un país que le ha aportado mucho a la civilización, es cuna de grandes hombres y su cultura ha tenido un brillo mundial. Es cuna de la ilustración que se convirtió con la Revolución Francesa en un proyecto político republicano que consagraba derechos y consagró derechos ciudadanos y dio pie luego para la consagración más adelante de derechos fundamentales y ha sido un país faro en literatura, arte, gastronomía y además es un país muy agradable y muy bonito. Muy bonito. Representante Buenahora, hagamos un balance de lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.
Bueno, yo diría que Francia ha sido afectada tremendamente por el fenómeno migratorio, por el terrorismo y por el acontecer de la Unión Europea, reconociendo que junto a Alemania pues constituye el gran eje de la Unión Europea. Pero el tema migratorio no ha sido fácil. La migración hacia Francia y sobre todo la socialización del inmigrante no se da de la misma manera, por ejemplo, que les ocurre a los inmigrantes en Estados Unidos. O sea, el caso de Barack Obama no lo ve uno en Francia. Difícilmente alguien de una excolonia llega a ser concejal o alcalde de un pueblo en Francia. La verdad es que en eso no ha habido una buena política pública de integración y la migración continúa con un gran número de ilegales. Y por otro lado está el fenómeno del terrorismo y se tiende a una generalización perversa alrededor del Islam, que es una religión maravillosa, porque al generalizar se quiere culpabilizar a todo musulmán, y esa es un poco la propuesta de Marine Le Pen. Pero yo diría que esos dos ejes y el tema de si siguen o no en la Unión Europea, porque esta candidata de extrema derecha o de ultraderecha considera que eventualmente revisaría o por lo menos propondría un referéndum para ver qué piensan los franceses sobre la salida o no de la Unión Europea, pues esos son los ejes. Y en la campaña se presentaron 4 o 5 grandes candidatos. Sabemos cómo termina la final entre Emmanuel Macron, un candidato que aunque hoy se señale a sí mismo como de izquierda y de derecha, pues tuvo la oportunidad de ser ministro de Economía de François Hollande, presidente socialista, pero al mismo tiempo también en su historia muestra dotes de banquero. Y los otros candidatos, el otro extremo, la candidata Marine Le Pen, de derecha, ultraderecha, y lo que uno nota es que los partidos tradicionales fueron ahogados en esas circunstancias de cansancio frente al establecimiento político, y eso le pasó a Fillon y le pasó al candidato de izquierda, Mélenchon, y en fin, yo creo que es bien interesante lo que está viviendo Francia y obviamente debo manifestar acá que ante la opción que tiene el pueblo francés, pues obviamente creo que es mucho mejor candidato Emmanuel Macron que Marine Le Pen, para Francia y para el mundo. Para el mundo. Representante Lara Restrepo, ¿y cuál es su balance de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia? Bueno, pues se repite el esquema de 2002, en el cual un candidato del Frente Nacional, que es el partido xenófobo de extrema derecha, populista, llega a la segunda vuelta. Para hacer frente a ese movimiento se crea perdónenme la redundancia, un frente republicano y gana el candidato de la derecha conservadora tradicional, que es Chirac, la derecha gaullista. En este caso, pues nuevamente llega la señora Le Pen, Le Pen, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, que era pues es su padre y que es el fundador de ese movimiento, que es el Frente Nacional. Y llega ahora una figura joven, nueva en la política, que es el señor Emmanuel Macron. Y llega por fuera de las estructuras partidistas tradicionales, es decir, de los republicanos, que es el movimiento gaullista conservador, del Partido Socialista, o de los movimientos de izquierda más radical tradicionales. Llega con un movimiento nuevo, un partido nuevo que se llama En Marcha, pero sin que eso signifique que Macron sea un puro outsider del establecimiento político y administrativo francés. Macron es un brillante y puro producto del sistema de creación y formación de élites administrativas y políticas de Francia. Es decir, Macron es producto de ese molde, llamémoslo de esa manera, de formación de las élites francesas, que es una trayectoria que va Sciences Po y luego ENA, que es una escuela que tiene el monopolio de acceso a la alta función pública francesa, y de donde han salido en los últimos 50 años, pues 60 años, perdón, porque esa escuela es de finales de los 50, de donde han salido los últimos presidentes de Francia, excepto Sarkozy
y Mitterrand, pues Mitterrand porque era muy viejo y Sarkozy pues porque no estudió allá, de donde han salido casi todos los ministros, o los ministros más importantes, de donde salen los más altos funcionarios del Estado francés y de donde salen además los grandes presidentes de las empresas francesas. Es algo que en Francia llaman la nobleza de Estado. Y este señor Macron pues es un tipo joven, pero es producto de ese sistema. Entonces digamos que Macron pues no es el outsider que salió de la nada y llegó y conquistó la presidencia de Francia. Macron es eso, es un social liberal, llamémoslo de esa manera, al que le toca salirse del Partido Socialista porque la estructura de militantes del Partido Socialista le hacía muy difícil ganar una nominación, tanto así que ganó un señor Hamon, mucho más a la izquierda, que pues tuvo un resultado deplorable, 6% de resultado, y monta un movimiento con grandes apoyos, es decir, detrás de él hay unas estructuras económicas importantes, y es un tipo brillante porque él hace parte de un cuerpo de funcionarios que es la Inspección de Finanzas. De allá salen, la ENA clasifica a sus egresados y los 15 mejores escogen los cuerpos del Estado más prestigiosos, cuerpos de funcionarios, y él escogió Inspección de Finanzas. Eso le permite pasar, digamos, de ahí siendo el filósofo de formación y saltar a uno de los bancos de negocios más prestigiosos, que es Rothschild, pues lleva y es el responsable de las grandes fusiones de empresas como la de Nestlé, 9 billones de euros, etc. Entonces el tipo, digamos que es un outsider sin ser un outsider. Vamos ahora, después del primer corte de mensajes institucionales, vamos a hablar de los pronósticos de ustedes, para ver ustedes quién piensa que va a ganar la presidencia de Francia y cuáles van a ser las consecuencias para el mundo. Vamos al primer corte de institucionales. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. Que al minuto que me llena de recuerdo, llévame siempre a mi pueblo. José, quiero regresar de bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora, usted pues no es brujo, ni pitonizo, ni nada de esto. Todo lo contrario, usted ha sido un académico, usted es un intelectual. Ha sido un profesor toda la vida, ha ocupado altos cargos del Estado, viceministro del Interior de Humberto de la Calle en los años 90, secretario de Gobierno de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Pero, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Quién va a ganar la presidencia de Francia? Bueno, yo diría que Emmanuel Macron va a ser el presidente de la República Francesa.
Y lo digo porque mirando los resultados de la primera vuelta, uno ve que el tercero de los candidatos fue Fillon, va a apoyar a Macron. Igual ocurre con el cuarto candidato de izquierda, en este caso, Mélenchon. E inclusive yo diría que a pesar del bajo resultado de Noamon, que fue del 6%, pues los socialistas obviamente prefieren a Macron que a Marine Le Pen. Pero en un segundo escenario, cuando uno recoge información sobre las encuestas más recientes en Francia, dos de ellas muestran una relación casi que del 61 a 39 o 63, 37% en favor de Macron. Y yo creo que es un buen experimento para Francia. Y para Europa me parece fundamental porque se mantiene el eje franco-alemán como eje principal de la Unión Europea. Igual para el mundo, yo creo que después de lo que ocurrió con el Brexit y en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, pues Emmanuel Macron significa todo lo contrario a lo que sería Marine Le Pen y los riesgos para Europa y para el mundo. De manera que yo le apuesto a Macron y creo que es lo que más le conviene al pueblo francés. Representante Lara, para usted, ¿quién ganará la presidencia de Francia? Indudablemente Macron, indudablemente. Contra la señora Le Pen ya se conformó un frente republicano, del cual hace parte la izquierda, Mélenchon, inclusive, aunque al primer día pues sorprendió porque no quiso expresar su apoyo a Macron para enfrentar a esta señora de extrema derecha. La izquierda socialista, por supuesto, además ya existían, digamos, miembros de ese partido, algunos parlamentarios que venían apoyando a Macron. El liberalismo, llamemos el liberalismo económico, pues el liberalismo en términos europeos también, que ya de todas formas venía apoyando a Macron. La derecha conservadora, golista, y en fin, todas las fuerzas políticas antagónicas se unieron alrededor del señor Macron. Entonces no cabe la más mínima duda de que va a ganar Macron, aunque también debo resaltar que no se armó este Frente Republicano con el mismo sentido de urgencia que se observó en el año 2002, con la misma alarma, ya como que pareciera que los franceses se acostumbraron a ver en el paisaje político a esta señora, lo cual es preocupante, porque uno nunca debe acostumbrarse ni banalizar a los movimientos xenófobos y a los movimientos de extrema derecha. Siempre debe haber alerta y rechazo a este tipo de movimientos que usan la democracia en últimas con el propósito de destruirla más adelante, porque destruyen las garantías individuales, discriminan a los ciudadanos. Y no obstante, también hay una señal que he podido resaltar, un tema que he podido resaltar leyendo la prensa de ese país, y es la división de Francia. Una Francia urbana que rechaza al Frente Nacional, digamos una Francia urbana, en donde el Frente Nacional no le va muy bien, y una Francia rural, en donde el Frente Nacional obtiene unos resultados impresionantes. ¿Cuál es el porcentaje de habitantes de ciudad y del campo en Francia, más o menos? Es un país mayoritariamente urbano, pero le doy este dato. Es un país que tiene aproximadamente 550.000, estoy redondeando, kilómetros cuadrados, y en ese territorio tiene casi 37.000 municipios. Entonces dimensione. Colombia tiene el doble, tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados y tiene 1.100 municipios. Francia tiene 37.000 municipios. Entonces tiene, digamos, unas particularidades, porque pues pocos países tienen semejante número de municipios. Claro. Bueno, hablemos de las consecuencias. Entonces, si Emmanuel Macron gana la presidencia de Francia, ¿qué va a pasar con la Unión Europea? Representante Jaime Buenahora. Yo creo que para la Unión Europea es fundamental el triunfo de Macron. Es un alivio, tanto más si se piensa en lo que ocurrió con el Brexit. El Brexit, diría yo, pues hizo perder fue a los británicos, porque de cierta manera cuando uno revisa la historia de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea desde el año 73, que es cuando ingresan, los británicos nunca fueron claros frente al resto de Europa. Torpedearon el euro, el tratado Schengen, los visados, en fin, el tema agrícola, la cantidad de problemas. Era difícil y yo creo que De Gaulle siempre tuvo una visión muy clara del proceder británico.
pero Francia sigue siendo, no solo por el origen mismo de la Unión Europea, el país líder, sino que junto al poder económico de Alemania, pues es el gran motor. Y creo que es un gran alivio para Europa. En segundo lugar, Francia es una potencia nuclear y Francia tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia tiene una zona de relación económica y cultural muy profunda con África. Toda la costa occidental africana, de cierta forma, fue colonizada por ellos. Ojalá en América Latina incursionara mucho más para que nosotros dependiéramos menos de los Estados Unidos y pudiéramos fortalecer los vínculos con Francia y con la Unión Europea. De manera que yo creo que es fundamental para el mundo la victoria de Emmanuel Macron, porque lo otro sería catastrófico. Sería seguirle haciendo eco a la extrema derecha y, por fortuna, si bien ganó Trump, también hemos visto fracasos de esos movimientos inciertos y en Europa de extrema derecha, como ocurrió en Holanda o como ocurrió en Austria. De manera que yo creo que las consecuencias serán positivas para Francia, Europa y el mundo en la medida en que la victoria quede en manos de Emmanuel Macron. Representante de Lara, ¿qué piensa sobre las consecuencias de la presidencia de Emmanuel Macron? No, coincido con el doctor Buenahora. La victoria de la señora Le Pen tal vez hubiera significado un golpe de muerte, o por lo menos hubiera puesto en jaque el proceso de integración europeo. Efectivamente, el proceso de integración europeo tiene dos grandes motores, Francia y Alemania. Y sin uno de ellos, tal vez pues el proceso de integración europeo ya estaría cojeando o en proceso de disolución. Fortalece el euro, que estaba muy deprimido, muy preocupado. Las relaciones con los países árabes, con todo este tema de ISIS. Francia va a asumir una posición que llaman ellos más atlantista. Es decir, la derecha conservadora golista tiene una tradición, llamémoslo así, de más o de mayor independencia de Francia respecto del eje OTAN o de la Alianza del Atlántico Norte en el ejercicio de las relaciones internacionales y en los procesos de intervención en diferentes escenarios. Así, por ejemplo, el gobierno de Chirac fue supremamente crítico de la invasión de Irak por parte del gobierno Bush y no se prestó, como sí lo hizo en cambio el gobierno Tony Blair, para pues, las mentiras con las que se invadió ese país y bueno, en gran parte estamos viendo las consecuencias. Y eso, por ejemplo, generó muchísimas fricciones entre Francia y Estados Unidos. Pero no es nuevo, como le decía, es una tradición. De Gaulle, por ejemplo, retiró a Francia de la OTAN y al mismo tiempo terminó la guerra de Argelia. Francia estaba en guerra con los independentistas argelinos a fin de crear su propia capacidad militar y su propia capacidad nuclear. Es decir, dotó a Francia de los medios para jugar en el concierto de naciones, por ejemplo, cosa que Alemania en sí no ha hecho, porque Alemania no tiene el arma nuclear y su gasto militar no va orientado hacia la proyección internacional. Macron, en cambio, siguiendo un poco la tradición del gobierno socialista y sobre todo un poco la línea de diplomacia del presidente Hollande, tiene más vocación hacia la intervención extranjera de la mano de la OTAN, como lo ha demostrado Francia en sus posiciones respecto de Siria. Francia era el motor, o por lo menos en los países que más buscó la intervención militar de la OTAN en Siria, respecto de la cual pues, el señor Barack Obama finalmente no accedió. Francia, por ejemplo, ha llevado a cabo operaciones militares de bombardeo en Irak y en parte de Siria contra ISIS. De ahí los hechos y los atentados que han ocurrido en su país y que han conmocionado al mundo. Y al mismo tiempo lleva a cabo una verdadera guerra de baja intensidad en Mali, que es el Sahel, que es las franjas sur del desierto del Sahara contra los fundamentalistas islámicos. Y fue Francia y el Reino Unido e Italia los que bombardearon e intervinieron en Siria para derrocar a este señor. Yo creo que va a seguir esa tradición Macron, más atlantista y de mayor colaboración con los Estados Unidos. Entonces puede que el señor Trump, pues que es un poco nuevo en estos asuntos políticos y relaciones internacionales, pues el tema no le llame mucho la atención, pero digamos que a todo el staff norteamericano, al Departamento de Estado, a la inteligencia, les parece una extraordinaria presidencia, la llegada del señor Macron. Ah, muy bien. Y
ahora en la tercera parte del programa vamos a hablar de las relaciones de Francia, del nuevo presidente de Francia con el proceso de paz en Colombia y con Venezuela, con América Latina en general, pero ahora después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin Fronteras. Sígala para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150,000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora, ¿qué pasará en las relaciones Francia-Colombia, proceso de paz en Colombia, Venezuela, Latinoamérica, a partir del nuevo presidente de Francia? Bueno, en el entendido de que Emmanuel Macron sea el próximo presidente de Francia, diría que el proceso de paz seguirá su curso con el apoyo de la Unión Europea y en particular de Francia. Y desde luego esperamos es que se fortalezcan las relaciones comerciales. Colombia tiene mucho que trabajar con la Unión Europea, no solo en el tema económico, sino también cultural, etcétera. Para América Latina, y de hecho decimos latina en oposición a la América anglosajona, la expresión América Latina es una expresión francesa, creada por ellos. En Francia, sí. Y ojalá para América Latina pues también se fortalezcan todos estos vínculos y en el caso de Venezuela pues estoy seguro que todos queremos que haya democracia. Lo que hay es que buscar una salida que sea generadora de consensos, una salida que no termine enfrentando más a los venezolanos. Parece que eso sería catastrófico por la polarización extrema que hay. Lo que tenemos es que establecer unos puentes. Pero en general creo que Macron será un buen líder para Francia y las relaciones con América Latina serán bastante positivas. Representante Lara. Yo pienso que las cosas seguirán igual. La diplomacia es un país serio, entonces pues digamos la diplomacia no da bandazos de un gobierno a otro, a menos que llegue pues un extremista como esta señora. Ahora pues Colombia y América Latina no hace parte realmente de la prioridad, no es prioridad para Francia. Ellos tienen sus ejes de influencia en otras partes del mundo. Sin embargo, pues ha habido o ha incrementado sin duda el anhelo de Francia de comerciar más con América Latina, pues porque el crecimiento que tuvo este continente desde finales de los 90 y la década de 2000 particularmente, pues abrió el apetito naturalmente del país por comerciar más y vender más y eso ha sido básicamente. Entonces yo creo que pues las cosas seguirán como siempre, iguales. Representante Rodrigo Lara Restrepo, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, representante Jaime Buenahora. A usted muchas gracias y gracias a los televidentes. Bueno, hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.